En este mundo, los grupos etnolingüísticos suelen estar cerca. Por ejemplo, en Asia Central, la familia túrquica incluye a kazajos, kirguises y uzbecos. En el sur de África están los bantúes como zulúes, xhosa y swasis. Todos son como primos. Pero de vez en cuando te encuentras con un grupo de personas que ha existido por más de 1000 años, pero están completamente aislados y no tienes idea de cómo llegaron ahí. No tienen parientes, están solos y son diferentes a quienes los rodean. Y luego ves con quién se juntan, como si convivieran con finlandeses, turcos y coreanos, y te preguntas de dónde salió esa conexión. Bueno, aparentemente estas personas tienen raíces de una tierra muy lejana y simplemente están teniendo una reunión familiar. Esta es la historia de cómo Hungría se convirtió en el raro de Europa, que de alguna manera terminó ahí después de dejar a su familia original a miles de kilómetros de distancia en medio de la nada. Vamos a tener una charla de geógra. Hola a todos, soy su anfitrión Barbs y, oh por Dios, cielos, vaya, ¿qué tenemos aquí? Estoy usando una camiseta de Geography Now y estoy sosteniendo un Geography Now. Ambos artículos de Quits It's Forth los puedes conseguir en geographynow.com. Checa el sitio web. Tenemos mucha mercancía genial, tenemos mochilas de cordón, tazas, sudaderas, todo ese rollo. Compra lo que quieras, haz lo que quieras con eso después de comprarlo, no me importa. Tíralo por un acantilado si quieres, lo que sea. Una vez que lo compras, es tuyo, no mío. Como siempre digo, no es venderse si es tu marca. Estoy comiendo el kimbap que hizo mi mamá. Gracias, mamá. Oh. Es bueno ser medio coreano. ¿Entonces Europa? Tal vez el café ayude. Café y kimbap en la noche. Mala combinación. De todos modos, soy un desastre, así que Europa es un rompecabezas interminable que está cambiando constantemente, contando nuevas historias y evolucionando en cosas nuevas. Ni siquiera me hagas empezar con todo el Sacro Imperio Romano. ¿No haré un video sobre el territorio de los 100? No, pero por lo que vale hay una congruencia fluida en regiones de Europa, el mundo germánico, latino y eslavo. Algunos grupos aislados como griegos, albaneses, bálticos y vascos, entre otros. En general, los pueblos europeos viven en bolsillos etnolingüísticos, donde quienes los rodean suelen tener alguna relación etnolingüística o solo lingüística con ellos. Pero de vez en cuando encuentras grupos extraños que no se relacionan con nadie y ni siquiera forman parte de la rama indoeuropea de las familias lingüísticas. Han estado aislados aquí durante cientos de generaciones. Esto es Hungría. Como puedes ver, los húngaros están rodeados de personas muy diferentes a ellos. Lo más curioso es que quienes tienen parentesco con los húngaros están a miles de kilómetros. Antes de explicar esto, haré un clásico de Geography Now. Muévete para este video, ¿ok? Me encanta hacer y conducir el programa. Pero lo que disfruto aún más es incluir e incorporar a personas reales que son de o tienen raíces en las áreas de las que estoy hablando en el programa. En este video estarán dos húngaros, mi amigo Nick Juhas, quien apareció en el episodio de Hungría. Sé que recibió críticas. Ustedes dicen, oh, es estadounidense, no es realmente húngaro, no me importa, es uno de mis amigos cercanos, ha estado ahí para mí, tiene buen carácter y es étnicamente húngaro, además de que tiene muy buena presencia frente a la cámara, así que para mí eso es suficiente. Este es Matyás, él es húngaro, dejo que se presente. Adelante, Matyás. Hola, soy Matyás o Matt de Speak Easy Matyás. Ayudo a mejorar fluidez, confianza y pronunciación en inglés en redes sociales. Lo más importante es que nací en una familia húngara y siempre he hablado húngaro. Estaré aquí para ayudar en partes de este video. Gracias, Matyás. Así que eso es todo. Ahora hagamos un error de continuidad y vayamos a la casa de Nick en otro momento del día para grabar con él. ¡Lo logramos! Estamos con Nick Juhas. Nick, preséntate. Sí, soy Nick Juhas. Soy el tipo de ciencia en redes sociales. Sí, también participó en America's Got Talent y fue anfitrión de un programa en Netflix. Chistoso, muestra a cámara. ¿Qué es lo chistoso, Jay? Se parece a mí, es mi mini yo femenina. Nick, así de rápido, ¿qué significa Hungría para ti? Significa mi tierra ancestral porque mi apellido significa pastor en húngaro. Juhas. Así es. Primero que nada, ¿Cuál es exactamente la historia detrás del húngaro? los antiguos antepasados de los húngaros no se originaron en la actual Hungría, sino mucho más al este, cerca de los montes Urales en la estepa euroasiática, en lo que hoy es Rusia. Así que, de cierta forma, casi eran asiáticos. Geográficamente las raíces sí lo son, pero es más complejo que eso.
Eres asiático, eres mi amigo asiático, sí. Él es asiático. En ese entonces, los húngaros no existían. Eran un pueblo proto-urálico, cerca del año 2000 a 2500. Los urálicos se dividieron en dos. Urálicos y los pueblos típicamente en el lado oriental de los Urales, los úgricos. Actualmente solo 3 pueblos úgricos existen: Yanti, Monsi y húngaros. Los úgricos son un subgrupo de los urálicos, así que todos los úgricos son urálicos, pero no todos los urálicos son úgricos. Eso es correcto. ¿En qué se diferencian los úgricos de otros urálicos? Principalmente solo el idioma. Más tarde, los pueblos úgricos adoptaron una estructura gramatical diferente y cambiaron parte de la pronunciación de las palabras. Pero siguen siendo familia con los otros pueblos urálicos. Dejo de fingir ignorancia. Yo escribí este guión. Dulce en la Eucrix. 100 años después se creó una confederación de 7 tribus liderada por él. ¿Puedo interrumpir? Los húngaros en Estados Unidos están muy orgullosos de las 7 tribus y sus líderes que llegaron a la cuenca de los Cárpatos. Las tribus eran Medjer, Njik, Darjan, Jenu, Kur, Jarmat, Kir y Kesi, y sus jefes Elud, Ont, Kont, Dash, Juba, Tejetem y Almos. Todos los húngaros conocen su leyenda y cómo se hicieron hermanos de sangre. Cuando digo hermanos de sangre, lo digo literalmente. Se cortaban las muñecas y formaban pactos de sangre o alianzas de sangre entre ellos, al estilo Binatu y el viejo Shatterhand. Sí, si hubiera que señalar el epicentro de la identidad húngara, serían estos tipos. Estos eran los proto-húngaros o Magyar, que optaron por algo distinto a sus primos. ¿Qué fue eso, Nick? Moverse al sur. Muévete al sur. Sí, muévete al sur. Verás que la gente urálica migró, aunque la mayoría fue al norte. Estos pueblos urálicos preferían las zonas frías y boreales del norte, mientras que los mayares eran nómadas de la estepa en el siglo VII d.C. Tomaron rumbo sur, cruzando pastizales y se hicieron expertos jinetes. Según fuentes antiguas, los mayares se asentaron temporalmente por primera vez en esa zona. La migración fue llamada o referida como la Magna Hungaria, generalmente en lo que ahora es la... Bashkortostán, República de Rusia. Eso es lo que iba a decir. Entonces, Nick, ¿qué sabemos sobre Magna Hungaria? Entonces, aunque no había registros escritos contemporáneos en el momento de esta migración, porque los mayares aún no habían desarrollado un sistema de escritura, la Magna Hungaria, que además es una palabra genial, fue mencionada y corroborada por fuentes externas, como estos tipos que te hablan de un pueblo de habla húngara en las regiones del Volga. Y hoy en día incluso hay antiguos sitios de entierro mayar y artefactos que confirman su existencia en estas áreas. Aquí es donde la historia se pone un poco interesante, sin embargo, porque durante la época de la región de Magna Hungaria, o como quieras llamarla, vivían junto a un vecino muy interesante y crucial. Eso transformaría la cultura e identidad maya por mucho tiempo. Junto a los magna húngaros estaban los búlgaros del Volga. O los Volgai Bulgarok. Estos antiguos búlgaros eran los ¿Pueblos túrquicos Bogus? relacionados con los turcos actuales. Búlgaros, como los pueblos que luego migraron a Bulgaria. Exacto, pero esa es otra historia y este video trata sobre los húngaros. Quizá en otra ocasión. La dinámica social turco-ugria seminómada hacía que ambos vecinos tuvieran gran interacción e integración cultural cruzada. En este momento, los antiguos mayares adoptaron costumbres de la estepa de Asia Central y añadieron palabras túrquicas a su vocabulario, haciendo que la identidad húngara sea aún más distinta y separada. Incluso hoy en día puedes verlo claramente en el idioma húngaro. Sí, porque los antiguos húngaros convivieron con varios centroasiáticos túrquicos. Muchas palabras de origen túrquico se incorporaron al húngaro, como Duruk, Durkazu, Denger, Disno, Bosorkan y otras. Gracias, Matías. Es importante señalar que hubo interacción y matrimonios entre los nómadas de la estepa asiática y los pueblos túrquicos. No, los húngaros no descienden de los hunos. Ese error se difundió en la época medieval. Curiosamente, luego usaron la historia de descender de Atila el Huno como estrategia para justificar su conquista y derecho de retorno. Hungría fue habitada por los hunos en los siglos IV y V. Es una historia interesante, pero estuvieron en esa zona. Debes hacer lo que sea cuando tienes hambre de ese territorio. Dios mío, ¿por qué no estoy usando mi...? La manta húngara que me diste. Espera, deténlo, vamos a pausar. Ahí está. Sí, eso te lo di hace tiempo. Qué apropiado. Ahora me siento en casa. Por cierto, chicos, ¿vieron esto? Pero páprica. Y lo terminó.
Me encanta, es genial. Lo desayunaba todas las mañanas. Húngaros y paprika. En fin, regresemos a la historia. Así que, como un pueblo seminómada de la estepa, eventualmente en el siglo VIII d.C., los protohúngaros volverían a migrar de manera nómada. Esta vez fueron más al sur, hacia el Mar Negro, en las zonas entre los ríos Dnieper y Don en Ucrania. Esta zona se llamaba Lebedia por el jefe Lebedi. En este periodo, el pueblo mayar organizó mejor su estructura civil y formó una confederación militar. Ya no eran solo nómadas, ahora son una fuerza lista para conquistar. Se fortalecen y toman el control. Se estaban haciendo de una reputación. Estaban tomando preentrenamiento, amigo. Estaban listos para la acción. La paprika era su preentrenamiento. Permanecieron en Lebedi unos 80 años y en el siglo IX cruzaron a la región llamada Etna. Creo que probablemente lo pronuncié mal, lo siento, de todos modos, en este punto. Los mayares eran una confederación tribal con un ejército avanzado y caballería entrenada. Tenían todo bajo control. Orgulloso de mi gente. A finales del siglo IX, liderados por Arpad, jefe de las 7 tribus mayar, llegaron a la cuenca panónica, hoy Hungría. Básicamente, derrocaron al decadente reino de Moravia, que era el que estaba ahí antes, y luego tomaron el control. Prácticamente se establecieron en su último y definitivo hogar, que más tarde se convertiría en Hungría. Así que en un lapso de unos 300 años más o menos, cuando toda la familia urálica migraba y se mantenía relativamente cerca de los bosques del norte y las regiones árticas, este grupo tribal húngaro viajó casi 2.000 millas o 3.200 kilómetros en dirección opuesta hacia el sur. Luego se asentaron lo más lejos de sus primos. Solo buscábamos una nueva vida al sur donde hace calor y nos gusta el pimentón. Y no puedes cultivar pimentón en el Ártico. No, hallaron un lugar ideal, la cuenca panónica, un valle fértil protegido casi por completo por montañas. Además, tenían el lago más grande de Europa Central, el lago Balatán. Como la cuenca estaba sobre fallas, había aguas termales donde la gente se relajaba. ¿Has ido de algunas de las de Buda? Estaban increíbles, amigo. Los húngaros la pasaban bastante bien, pero lo realmente interesante es lo que pasó después porque los húngaros tomaron el control. Había muchos pueblos que quedaron de los reinos moravos, sobre todo eslavos y ávaros. Ávaros, pueblos que sobrevivieron tras los hunos. De hecho, estaban relacionados con los asiáticos centro-orientales, como los mongoles, así que sí, hubo un tiempo en que los asiáticos centro-orientales tomaron partes de Europa Central. Sí, bastante loco. Eso es correcto ahora. En lugar de que los húngaros adoptaran los idiomas eslavos mayoritarios de la zona que los rodeaba, los eslavos y ávaros restantes fueron absorbidos e integrados en la sociedad y costumbres húngaras, preservando así el idioma. Con el tiempo, los húngaros adoptaron costumbres europeas y se mezclaron con la población local por matrimonios. Y eventualmente evolucionaron hasta convertirse en uno de los imperios más poderosos de toda Europa. Cuando se unieron con los austriacos y crearon el Imperio Austrohúngaro. imperio. ¿Sabes cómo se hicieron poderosos? No eran guerreros, solo se casaban con todos. Eran amantes. Simplemente decían, tu reino es mío. Todos nos aman. Es increíble que una confederación tribal de Asia Central lograra todo esto al migrar en sentido opuesto a sus primos. Ahora están en un valle aislado, fértil, con aguas termales y pimentón. Y es bastante loco, porque mientras todo esto de la migración ocurría, los húngaros ni siquiera estaban al tanto de lo que les estaba pasando a sus primos urálicos, migrando hacia las regiones del norte de Europa, tan lejos como Finlandia y Estonia, durante muchísimo tiempo. Rara vez interactuaban y cuando lo hacían se veían como pueblos distintos, sin conocer sus raíces comunes. En la Europa medieval se asociaba a los húngaros con nómadas asiáticos como hunos y escitas, y a finlandeses y estonios con las regiones bálticas y escandinavas. Hasta los siglos XVIII y XIX, los eruditos no descubrieron la relación entre el húngaro y las lenguas fínicas. Figuras clave como estos tipos realmente lo documentaron, y descubrieron que los idiomas en realidad compartían estructura gramatical. Fue una locura, de verdad. ¿Sabes qué? Dejemos que Matías explique esto porque él habla húngaro con fluidez. Sí, así es. Descubrir la conexión lingüística entre finlandés, estonio y húngaro fue revolucionario. De pronto notamos conexión en pronunciación, armonía vocálica y algo de gramática. El anuncio no pudo refutarse, pero aún así conmocionó al mundo húngaro, pues el prestigio del mito de la disensión de los hunos dejó de ser cierto. Y descubrimos que teníamos un grupo completamente nuevo de primos árticos perdidos hace mucho tiempo, con los que nunca nos habíamos dado cuenta de que estábamos emparentados.
Cuando finlandeses, húngaros y estonios se encuentran hoy, es un momento extraño y divertido. Como cuando familiares desconocidos se ven por primera vez, sienten conexión y sonríen, pero no entienden nada de lo que dicen. He conocido a finlandeses y estonios varias veces e intentado comunicarme, pero por algo siempre cambiamos al inglés. Genial, gracias Matías. Lo que es aún más loco es que mucha gente en Hungría todavía se aferra mucho a esto, como a la tradición de raíces nómadas de la estepa con la que se identifican. Es un movimiento conocido como turanismo húngaro, que es un movimiento que gira en torno a la identificación o asociación con la historia húngara. Los pueblos de Asia Central e Interior buscan mantener vivas sus historias con la tradición nómada de la estepa. No nos quiten eso. En 2014 Hungría fue observadora de la Asamblea General de Estados Tursicos y en 2018 del Consejo Turcico. Víctor Orbán visitó Kazajistán y afirmó que los húngaros van con gusto porque ambas naciones comparten raíces milenarias. Cada año, muchos húngaros celebran el Gran Kurultai, un gran evento con presentaciones y juegos que destacan a los pueblos nómadas de Asia Central. Es un gran evento donde participan Japón, Corea, Mongolia, turcos y azerbaiyanos, todos con raíces nómadas de la estepa. Organizan este gran evento anual en Hungría. Y hay como montones de caballos, ¿verdad? Caballos por todos lados y presentaciones. Amigo, debemos ir al Kurultai, cálmate. Hace poco estuve en Hungría, amigo, fue increíble. Visité Budapest y el Pastor Solitario. Saludos al Pastor Solitario. Me quedé con una familia húngara, los Juhas. ¿Eran tu familia? O tal vez solo se parecían de alguna manera. Juhas, Juyas. Tú eres un Has, yo soy un Has. Al final, no importa cómo lo veas, hay algo diferente con los húngaros. Sí, son como los asiáticos de Europa. Bienvenido a la familia. Gracias. ¿Alguna última palabra que quieras decirles? Amo al pueblo húngaro y como mis amigos húngaros, también estoy criando más húngaros.